En diciembre de 1974 se publica la famosa Declaración de la Iglesia Evangélica Chilena, en el entonces llamado edificio Diego Portales, símbolo del gobierno militar después del golpe de Estado. En esa declaración, una no menor, bastante considerable suma de iglesias evangélicas declaraba su admiración, reconocimiento e incluso su apoyo al gobierno de Pinochet. Es más, hablan de Pinochet y del golpe de Estado como, cito, la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes. Curiosas palabras, porque durante el mismo gobierno militar existió la famosa y conocida Vicaría de la Solidaridad, una organización de la Iglesia Católica, de hecho ordenada por el Papa mismo, que surge del reconocimiento de los abusos de la dictadura. A partir de esos abusos, estos creyentes consideran que el gobierno militar no era para nada la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes, sino una fuente de sufrimiento, una fuente de mal para Chile, que debía ayudar a sanar. Y mientras estoy diciendo estas palabras, estoy consciente de que todos están ahí pensando, ¿para dónde va este gallo? ¿Es de izquierda o de derecha? ¿Es pinochetista o es allendista? ¿Marxista? No, este gallo es pinochetista. La Iglesia no siempre ha tenido una opinión unívoca en términos de cómo vincularse con el Estado, la sociedad y la cultura. Y esto es prueba. Nuestra historia chilena es prueba de que la Iglesia no siempre tiene tan claro cómo debe relacionarse con el mundo que le rodea. Hoy mismo hay cristianos profundamente inmersos en lo que ellos llaman la batalla cultural. Tengo un amigo querido que fue a dar una conferencia a Argentina por la batalla cultural. Es una alianza donde básicamente los cristianos de derecha se alían con algunas ideologías conservadoras para dar esta batalla cultural. Pero en esta batalla, obviamente, las batallas son de a dos. El otro lado, justamente, es un polo de cristianos que parecen aliarse con las ideologías progresistas bastante de izquierda. Entonces, ¿cómo se relaciona la Iglesia con la cultura? Cuando en nuestra historia tenemos estos dos polos presentes constantes y en conflicto. ¿Cómo evaluamos estas diferencias? Que son siempre, constantemente en la Iglesia. ¿Cuál era la verdadera respuesta cristiana? ¿Rechazar a Pinochet o abrazar a Pinochet y decirle, eres la bendición enviada por Dios para nosotros? ¿Cuál era la verdadera teología cristiana? ¿La teología de la liberación o la teología conservadora de derecha? ¿Cómo podemos nosotros, aquí en esta iglesia, aquí en estas vidas, tú y yo, cómo podemos nosotros asegurarnos de cultivar una fe verdadera, arraigada en Jesús y no en las ideologías de este mundo? ¿Cómo nos vinculamos adecuadamente con nuestro gobierno, con nuestra sociedad y con nuestra cultura? Hoy vamos a buscar estas respuestas en la visión de Juan, en Apocalipsis 13, del 1 al 18. Pongan atención a la palabra de Dios. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos habían 10 diademas, y en sus cabezas habían nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga.
Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoraron la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Wow, Daniel 13, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 está construido por Juan una vez más en referencia completa, constante y bastante evidente, explícita a Daniel 7. ¿Se acuerdan de Daniel 7? Lo hemos leído un par de semanas atrás. Esta visión mucho antes de Jesús, cientos de años antes, durante el exilio babilónico, más o menos 400 años antes de Jesús, esto ya estaba en desarrollo. En ese tiempo están estas bestias destructoras que inundan estas visiones de Daniel. Son varias bestias que vienen, me parece que son 4 una detrás de otras. Y el texto de Daniel explícitamente dice que estas bestias son imperios. Son civilizaciones, milicias armadas, grandes y portentosas estados que vienen a conquistar. Son aquí tomadas. Y es interesante porque los judíos de la época de Jesús ya entendían que más o menos de estas 4 bestias que había visto Daniel, la tercera era nada más y nada menos que, adivinen quién, el Imperio Romano. Y resulta que aparece este Imperio Romano, pero aquí hay 2 bestias. No sé si te fijaste que en la primera parte, me parece que en el verso 1, si no me equivoco, a ver si Raúl corre rapidito. Gracias, Raúl. Raúl el Huemul. Ahí, la 2, perdón. Vi que subía del mar una bestia. Verso 2. Pero más tarde va a decir que hay otra bestia. Si no me equivoco, en el versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra. Una sube del mar, otra de la tierra. O sea, si Roma es la tercera bestia de Daniel, aquí estamos hablando de la tercera y la cuarta bestia. ¿Pero son imperios acá? Vamos a ver eso. Por un lado, estas 2 bestias son destructoras, son dirigidas por Satanás. Si te fijaste en el verso 1 que dice, perdón Raúl, de nuevo para atrás. El verso 1 dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y entonces subía la primera bestia. Es el dragón el que convoca a las bestias. ¿Quién era el dragón? ¿Se acuerdan de la semana pasada, no? ¿Estuvieron aquí para Apocalipsis 12? ¿El sermón del Mati? ¿Quién era el dragón? Satanás. La antigua serpiente, dice el texto. Así que estamos hablando de que Satanás convoca a estos imperios con el fin de engañar y destruir. Fíjate en la diferencia entre estas 2 bestias, o la conexión quizás. Una es más obvia, la otra es más sutil. La del mar parece ser más obvia, más beligerante, más de guerra, más si no estás de acuerdo conmigo te mato. La otra como que te engaña. Una utiliza la violencia para coercionar a las personas para que la adoren. Mira el verso 7 al 10. Esta es la bestia del mar. Dice que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
O sea, ella viene a hacer guerra, hay un poder militar de por medio y una coerción física, una violencia. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Avanza un poquito. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído que oiga, si alguien es destinado a la cautividad, es interesante cómo termina esta parte. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Parece ser que Juan entiende que esta bestia va a oprimirlos por medio de la violencia e incluso llevarlos a la muerte. Y está diciendo lo mismo que ya nos ha dicho antes, que hay ratos, hay momentos en la historia, incluyendo el tiempo en que están viviendo estos discípulos de Jesús en las 7 iglesias de Asia Menor, donde la perseverancia de los santos, la fe y la lealtad verdadera a Jesús va a costar la muerte. Y ahí está el momento en que se demuestra la verdadera fe y la verdadera perseverancia. Ahí están aquellos que reciben las coronas y que son llamados conquistadores. La otra bestia no usa tanto la violencia. Es más seductora. Es un aparataje un poquito más sofisticado, más complejo, porque engaña por medio de señales. Fíjate en el verso 13 y 14. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Una referencia clara al profeta Elías del Antiguo Testamento. Esta segunda bestia es una suerte de falso profeta que trabaja junto con la bestia anterior, junto con el poder violento de Roma. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. Ahí está la conexión. Nuevamente, es una bestia que funciona con la otra bestia. Si la una trae espada, la otra trae mentiras. Fíjate cómo se disfraza, ¿no? Viene como un cordero. Vimos un cordero en Apocalipsis, ¿no? Alguien que quiere parecerse a Jesús. Pero Jesús, el cordero de 7 cuernos, con la totalidad del poder, no, tiene 2 cuernos nomás. Hay una diferencia ahí rara. Se disfraza de Jesús. Hace señales como un profeta, pero no es un profeta de Dios. Hace profecía, vuelve atrás, para engañar a los que moran en la tierra. Uno es el estado opresor. Babilonia, Roma. Y podríamos agregar en nuestra historia humana constantemente cuáles son esas figuras de estados opresores. Quizás la China comunista, quizás Corea del Norte, quizás en algunos momentos de nuestra propia historia, Occidente. Otro es el aparataje sociocultural. Un entramado sutil y sofisticado de supuestos cristianismos, supuestos profetas, supuestos maestros de parte de Dios, con evangelios parecidos, pero no iguales al evangelio de Jesús. Con evangelios que se parecen, que usan el mismo lenguaje, pero que están diseñados para engañar. Esas son las diferencias de las bestias. Sin embargo, lo más importante del texto es lo que tienen en común estas bestias. Ambas bestias son convocadas, asusadas y controladas por el dragón. El estado opresor, la sociedad y la cultura, el entramado sociopolítico y cultural es una herramienta en manos del destructor. La visión de Juan quiere advertirnos a nosotros, hermanos, en el Chile del siglo XXI, que ese entramado sociopolítico y cultural que nos rodea, eso que nosotros llamamos mundo, que llamamos cultura, que tomamos por sentado como lo normal en todo lo que vivimos, ese entramado es un arma en manos de Satanás para engañarnos y para engañar a nuestros compatriotas. El mundo, todo lo que conocemos como el mundo cuando leemos las noticias, es una compleja maquinación satánica. No quiero aquí exagerar, porque por un lado esta es la advertencia de Juan. Obviamente, también palabra de Dios es que el mundo es un lugar bueno, hecho por Dios, muy bueno. Ha sido corrompido, ha sido mal utilizado, ha sido desviado y se usa para engañarse, pero ciertamente es esencial, fundamentalmente algo bueno que ha sido corrompido. Pero hoy día,
este entramado sociopolítico y cultural puede ser muy bien usado por Satanás para engañarnos. Y lo más probable es que tú hayas crecido en el presupuesto de lo que llamamos la neutralidad. A mí me gusta hablar del mito de la neutralidad. En el occidente del siglo XX y el siglo XXI, todos crecimos convencidos profundamente de que todas nuestras decisiones sociales se basan en los hechos, en los estudios científicos, ¿no? Lo que pasa es que hoy día incluso las personas ya lo ocupan como se chacreó la cosa, porque decimos, no, yo lo leí en un estudio científico. Hay estudios que dicen, ¿me escuchaba eso? Alguien tiene que haber pensado esto en algún momento, como si todo fuera naturalmente, todas las decisiones que tomamos en la vida fueran basadas simplemente en estudios científicos, fácticos. Pero no es así. Este texto nos recuerda que nuestras culturas son simplemente, y aún hoy día, una expresión sociológica de la maquinaria ideológica humana controlada por Satanás mismo. Una maquinaria ideológica que, lejos de ser neutral, como pretende serlo, son convocadas y utilizadas por Satanás. Tú y yo hemos crecido en un mundo, desde chiquititos, que nos cuenta una historia falsa del mundo, de la realidad y de nosotros. Y nuestro Rey Jesús quiere despertarnos de ese engaño. Así que no te quedes dormido. Porque nuestro buen pastor desea que vivamos con los ojos abiertos, atentos a las maneras en que nuestra cultura nos está engañando. Ahora, aquí esta semana, no solamente a los niños en el colegio, a ti, en tu trabajo, en las revistas que lees, los libros que consumes, las películas que ves, tú y yo, nuestros hijos y nuestros papás, estamos sumidos en una cultura diseñada para engañarnos. Jesús quiere que estemos astutos, despiertos, lúcidos, para discernir las maneras en que los filósofos, los políticos y la sociedad nos está seduciendo para alejarnos de Él. Jesús quiere que reconozcamos el falso evangelio y nos aferremos al verdadero evangelio que Él nos ofrece. Que reconozcamos que ese cordero tiene 2 cuernos nomás. Que reconozcamos que ese profeta quiere engañarnos. Y que escuchemos a los profetas que vienen de Dios a despertarnos de nuestro sopor. Y eso significa, hermanos, que tú y yo estamos llamados a despertar de las falsas ideas del cristianismo, de las falsas ideas de Jesús, de las falsas concepciones de quién es Jesús y de las falsas concepciones de qué es su reino. Despierta a la realidad de que es Satanás quien conduce este mundo para engañar y destruir a nosotros, a nuestras familias y a nuestros compatriotas. Tu rol no es aliarte con la derecha conservadora. Tu rol no es aliarte con la izquierda progresista y ponerte a militar en sus partidos. Simplemente, tu vocación no es reunir tus tropas detrás del nuevo libertario ni del nuevo progresista de moda. Tu rol es discernir cuidadosamente entre la belleza de la cultura creada por Dios que nos rodea, entre la cueca quizás y el anticucho, y aquellas presuposiciones religiosas de otra religión que no adora a Jesús, sino que adora al dragón, como dice el texto. Tu rol es discernir el engaño satánico que nos conduce a deformar a Cristo por amor a las ideologías de nuestra preferencia. Hemos hablado de esto antes. Y perdóname, pero creo que es tan necesario continuar hablando de esto. Hemos consumido ideologías que funcionan como lentes a partir de los cuales interpretamos el texto bíblico. Pero el texto bíblico no se deja hacer eso. El texto bíblico nos está diciendo, sácate los lentes, ponte la Biblia como tus lentes, para que entonces puedas ver la realidad. No es la ideología la que debe interpretar la realidad, es la Biblia la que nos ayuda a interpretar adecuadamente la ideología. Renuncia a Pinochet. Renuncia a Allende. Renuncia a una adoración ilegítima, ingenua, tramposa y engañosa de Boric. ¿Lo respetamos como nuestro presidente? Por supuesto que sí. Oramos por él, deberíamos.
pero no lo adoramos. No justificamos lo que hace mal. Resiste la idea de adorar a Cast, porque ahora sí que viene nuestro Salvador, José Antonio. Resiste la idea de adorar a Milei al otro lado de la cordillera, porque parece que a todos les dieron ganas de sacar el pasaporte argentino por aquí en Vitacura en los últimos 6 meses. Tú has sido llamado a otro reino, no a los reinos de este mundo. Y no vamos a poder, como familia en Jesús, en Vitacura, no vamos a poder encarnar el reino de Dios en la tierra, a menos que renunciemos a la influencia de esos reinos de este mundo. Hermano y hermana, evalúa honesta y cuidadosamente las maneras en que Satanás podría estarte engañando, porque ciertamente está intentando engañarte. Y necesitamos depender del Espíritu Santo, y necesitamos depender unos de otros. Y con esto quiero decir, si tú eres de izquierda, tú necesitas el de derecha. Si tú eres de derecha, tú necesitas el de izquierda. Si tú creciste toda la vida en Vitacura, tú necesitas gente como yo, roto, picante, del otro lado del espectro sociocultural, para que podamos conversar y corregirnos mutuamente. Por eso es que tenemos tantos grupos, y las comunidades misionales y los grupos de vida, y nos gustan, porque cultivamos lo necesario, lo que significa corregirnos, regularnos. Yo tengo una amiga muy querida, creo que no se enoja si la cito, y el Seba conoce al otro personaje de la historia. Una querida amiga, María Paz, ustedes probablemente la conocen, María Paz García, de Ñuñoa. No le vayan a decir que dije esto, pero YouTube se quedan callados. María Paz García era pero fan de Pinochet, sí, pero súper, Pinochet full. Yo creo que ella tenía un cuadrito así de Jesús y al lado Augusto Pinochet. Y conoció al Alejandro Núñez de la iglesia de Ñuñoa también. Era anarquista Alejandro, izquierdoso, pero por todos lados. Anarco, era ocupa, estaba metido con los ocupas. Y se juntaron y se conocieron en Cristo. Y cultivaron una amistad tan linda que hoy día los dos cambiaron de perspectiva. Porque cuando dos cristianos que adoran a Jesús están dispuestos honestamente a revisar lo que creen con tal de seguir a Jesús fielmente, lo que ocurre inevitablemente es que somos transformados, ni por la derecha ni por la izquierda. Somos transformados por Jesús y nos acercamos en una relación más importante que la ideología del momento. Así que, hermanos, evaluemos honestamente, intelectualmente honesto, evaluemos cuidadosamente y evaluemos espiritual y dependientemente las maneras en que Satanás podría estar engañándonos. Porque estoy seguro de que todos nosotros estamos súper convencidos de que nosotros tenemos la razón y la postura adecuada. ¿Sí o no? Estamos súper convencidos de que nosotros, pero solo nosotros, nadie más, realmente encarna la fe cristiana y tiene la doctrina adecuada. Pero necesitamos venir a Jesús y decirle: Señor Jesús, corrígeme, usa a mis hermanos, guíame en el Espíritu Santo. Hay una canción que me gusta mucho y un artista que me gusta mucho que se llama Tata Barahona. Vas a tener que sacarla de ahí, Raúl, porque si no va a dejar las cosas. Gracias, Raúl. Tata Barahona, me gustan mucho las canciones que tienen. No comparto todo su propuesta artística, ni tampoco su gran énfasis muchas veces político en las canciones, en todas. Pero me encanta, encuentro bellísimas sus canciones. Y tiene una que se llama Adicciones y Resentimientos. Y habla de esta lucha entre la bestia, y de repente aparece un personaje con una voz como chiquitita, media confusa, que empieza a hablar y dice: en este mundo soy despreciado, ustedes no me quieren, soy una gran molestia, dice. Y de repente termina la canción con esta letra. Y dice: soy verdad, soy camino, soy vida eterna, y en el fuego de mi sentencia arderá la bestia. El entramado de engaño satánico arderá bajo el fuego del juicio de Jesucristo. Y nuestras ideologías, nuestra instrumentalización ideológica de la fe cristiana va a arder junto
con la bestia. Por eso, hermano, en este tiempo estamos llamados a purificar al fuego nuestra fe, para que no sea simplemente un regurgitado de la cultura en la que estamos, sino una fuerte propuesta profética verdadera del Jesucristo y de su reino. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en una cultura tan confundida, Señor, tan profundamente dividida, ideológicamente, en tantos sentidos distintos, una división que hoy día atraviesa nuestras propias casas, Señor, nuestras familias divididas, nuestras propias ideas y concepciones de la vida que ya son distintas en nuestros padres con nuestros hijos. Te queremos dar gracias y te alabamos porque tú eres el Dios que nos guía y nos instruye, no solamente para venir el domingo y levantar las manos y tener vidas espirituales, sino para vivir la vida real, en el mundo real. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que en este mundo hay bondad, pero que junto con esa bondad Satanás quiere engañarnos, someternos a sus propias ideologías como instrumentos simplemente de opresión para nuestras vidas y para nuestra sociedad. Te queremos pedir discernimiento. Te queremos pedir que el Espíritu Santo venga poderosamente a conquistar, dominar nuestros corazones y nuestras mentes, para que entendamos con claridad la diferencia entre el mundo, entre el discurso de la bestia y el discurso del Cordero inmolado. A ti queremos amarte, Señor Jesús. Purifica nuestra fe y ayúdanos, Señor, al ser purificados, a realmente ser sal y luz para un mundo consumido en peleas y guerras, en conflictos ideológicos. Ayúdanos a traer paz, la paz de un rey que no se deja instrumentalizar por las ideologías de moda, sino que quiere transformarlas. Y en última instancia, Señor, en última instancia, tú destruirás esta bestia. Y estaremos contigo celebrando que tú eres aquel que conquista, y aquellos que vivimos fielmente para ti, en tu misericordia y en tu gracia, podremos celebrar junto contigo esa conquista hasta el fin de nuestros días. Bendícenos, Señor, acompáñanos y purifica esta iglesia, a las iglesias anglicanas, cuyos púlpitos muchas veces han sido secuestrados por ideologías, a las iglesias protestantes, incluso a sus hermanos que firmaron a favor y a los hermanos que firmaron en contra. Gracias, Señor, por la valentía de aquellos que han intentado hacerlo en buena conciencia, pero pedimos por ellos para que sean purificados, la iglesia cristiana sea purificada, para ser una imagen real de un Cristo que predican, que es fiel a quien eres tú, y de un reino que vivimos y encarnamos, fiel al reino tuyo y no al de la bestia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.